Le doy la bienvenida. Hoy es 15 de julio, lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos hoy la intercesión en la memoria obligatoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, patrono de la ciudad y diócesis de Buenaventura. San Buenaventura, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Fidanza, nació en 1217 en Bagnoregio, una pequeña ciudad de la región de Lazio, Italia. Era hijo de Giovanni di Fidanza, un médico, y Maria Ritella. Según la tradición, cuando era un niño pequeño sufrió una enfermedad grave y fue curado por la intercesión de San Francisco de Asís, quien exclamó: Buenaventura, buena suerte, al verlo recuperado, lo que le valió su nombre religioso. Desde una edad temprana, Buenaventura mostró una inclinación hacia el aprendizaje y la espiritualidad. Estudió en la Universidad de París, donde fue influenciado por el pensamiento teológico y filosófico de la época. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 1243 y tomó el nombre de Buenaventura. Sus estudios lo llevaron a obtener un doctorado de teología y eventualmente se convirtió en maestro de la Universidad de París. Buenaventura se destacó por su brillantez intelectual y profunda espiritualidad. En 1257 fue elegido ministro general de los franciscanos, cargo que ocupó hasta 1274. Durante su mandato trabajó arduamente para unificar y reformar la orden, promoviendo una vida religiosa fiel a los ideales de San Francisco de Asís. Su obra más famosa, Itinerarium Mentis in Deum, es decir, el itinerario de la mente hacia Dios, es un tratado místico que guía al lector hacia una unión más profunda con Dios. En 1273, el Papa Gregorio X nombró a Buenaventura cardenal y obispo de Albano. Fue uno de los principales organizadores del Segundo Concilio de León en 1274, un importante esfuerzo para lograr la reconciliación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Durante el concilio, Buenaventura fue una figura clave, conocido por su sabiduría y capacidad diplomática. Aunque San Buenaventura no tiene una relación directa con Colombia, su influencia se extiende a nivel global. Su pensamiento teológico y espiritual ha inspirado a generaciones de cristianos en todo el mundo, incluyendo América Latina. En Colombia hay varias instituciones educativas y parroquias que llevan su nombre, reflejando su legado y veneración. San Buenaventura es el santo patrón de los estudiantes de teología, los teólogos y los franciscanos. Su vida dedicada al estudio y la enseñanza de la teología lo convierte en un modelo para todos aquellos que buscan profundizar en la comprensión de la fe cristiana. Uno de los milagros más destacados asociados con San Buenaventura ocurrió después de su muerte. Se dice que durante su funeral en Lyon, Francia, un hombre que había estado ciego durante muchos años recuperó la vista al tocar el féretro del santo. Este milagro reforzó la fama de santidad de Buenaventura y su intercesión divina. San Buenaventura fue canonizado el 14 de abril de 1482 por el Papa Sixto IV. En 1588, el Papa Sixto V lo proclamó doctor de la Iglesia, otorgándole el título de doctor seráfico por su contribución excepcional a la teología y la espiritualidad cristiana. Por eso, hoy 15 de julio,
Pidamos a San Buenaventura, patrón de los teólogos y estudiantes de teología, para que nos ayude a buscar la sabiduría y la comprensión de las verdades divinas, que su ejemplo de devoción y amor a Dios nos inspire a vivir con mayor profundidad nuestra fe y a servir con humildad y dedicación. San Buenaventura ruega por nosotros para que podamos crecer en santidad y sabiduría en nuestro caminar con Cristo. San Buenaventura ruega por nosotros. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Les proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos desde el 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que yo he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Nuestra primera lectura. La propuesta de la primera lectura de la profecía de Isaías en su capítulo 1. El profeta Isaías en este relato resume todo el mensaje de Isaías desde su enérgica protesta contra el pueblo renegado hasta la promesa de renovación con tal de que Israel se arrepienta. Gira el relato en dos temas: la acusación y la promesa de misericordia de Dios. El pecado fundamental de Judá consistió en haber rechazado un rey amoroso, brotando de en medio de ellos la injusticia social en una situación de formalismo hipócrita en lo religioso, su inclinación a vanas supersticiones. Profundicemos en el libro. El libro de Isaías se sitúa en el siglo VIII a.C., durante el reinado de varios reyes de Judá, incluyendo Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Isaías, uno de los grandes profetas de Israel, predicó en un tiempo de crisis y cambio. El reino de Judá estaba amenazado por potencias extranjeras como Asiria, y había una gran decadencia moral y espiritual en la nación. El capítulo 1 de Isaías se abre con una denuncia severa contra el pueblo de Judá. A pesar de las apariencias de religiosidad y la observancia de rituales, su comportamiento era corrupto y alejado de los mandamientos de Dios. En los versículos del 10 al 17, Isaías lanza un llamado a la verdadera conversión y pureza de corazón.
Profundicemos en sus versículos. Como siempre, hay que hacer lectura de cada uno de los textos para que tengamos una mejor comprensión de lo que aquí decimos. Los versículos del 10 al 11, que podemos nosotros como titular La condena de la hipocresía religiosa, aquí Isaías utiliza una fuerte imagen comparativa, llamando al pueblo de Judá como príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Esta comparación con ciudades infames por su pecado resalta la gravedad de la corrupción moral y espiritual de Judá. La palabra hebrea usada para enseñanza es Torah, una palabra hebrea que contiene la primer parte de la Tanaj, es decir, el libro de la instrucción o los libros de la instrucción o los libros de la ley. Por eso se llama la Torah, que implica una instrucción divina que debe seguir. Mientras tanto, los versículos del 12 al 14, que nosotros podemos titular como inutilidad de los sacrificios sin sinceridad, podemos decir aquí que Dios expresa su rechazo a los sacrificios rituales vacíos. Aunque los sacrificios eran parte integral de la ley mosaica, su valor se anulaba cuando no eran acompañados por un corazón sincero y una vida justa. La palabra holocausto, usada por el profeta, utiliza la palabra hebrea olah y sebo con la palabra hebrea helev, que destacan los elementos físicos de los sacrificios que Dios ya no desea. Versículo 15. Este versículo podemos nosotros como titularlo el rechazo a las oraciones hipócritas. Dios no solo rechaza los sacrificios, sino también las oraciones de aquellos cuyas manos están llenas de sangre. La imagen de las manos llenas de sangre simbolizan la injusticia y la violencia cometidas por el pueblo. Y por último, los versículos del 16 al 17, donde podemos titular estos dos versículos como el llamado a la purificación y la justicia. Isaías presenta un llamado a la conversión genuina. Dice el texto: lavaos, purificaos. Estas acciones externas simbolizan un cambio interno, donde la justicia, según lo que dice el autor sagrado, utiliza la palabra hebrea mishpat, y la rectitud utilizando la palabra tzedakah. La justicia y la rectitud son las verdaderas ofrendas que Dios desea. Socorrer al oprimido, defender al huérfano y abogar por la vida son actos que reflejan el verdadero corazón de Dios. El mensaje central de Isaías en su capítulo 1, versículos del 10 al 17, es la necesidad de una adoración auténtica que surge de un corazón sincero. Dios no está interesado en rituales vacíos o actos externos de religiosidad, sino en una vida transformada que busca la justicia y la rectitud. ¿Qué pretende Dios? ¿Qué exige? Un corazón contrito y humilde. Este pasaje que hemos leído está cargado de simbolismo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra presentan el pecado extremo y la corrupción. Los números no son directamente evidentes en este pasaje, pero la reiteración de los actos de justicia como socorrer al oprimido, defender al huérfano y abogar por la viuda subraya la importancia de la justicia social en la adoración verdadera. San Agustín en sus escritos comenta sobre la necesidad de que la justicia prevalezca en los actos de adoración. En su carta 55, Agustín destaca que el culto a Dios no es meramente externo, sino debe reflejar un cambio interior. Dice
la carta. El verdadero sacrificio es el que se realiza en el corazón de cada hombre justo. La misericordia, la humildad y la justicia son los verdaderos sacrificios que Dios acepta. En el contexto litúrgico de este lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, este pasaje de Isaías nos llama a examinar nuestra propia vida espiritual y nuestras prácticas religiosas. Nos desafía a vivir más allá de los rituales y buscar una relación auténtica con Dios, marcada por la justicia, la misericordia y la humildad. ¿Qué podemos concluir de este primer libro propuesto para la liturgia de este día, del profeta Isaías? Hoy más que nunca necesitamos recordar que Dios busca un corazón sincero y justo. Nuestras oraciones y sacrificios deben estar acompañados por acciones que reflejan su amor y justicia en el mundo. Al igual que Isaías, estamos llamados a ser voces de justicia y compasión en nuestras comunidades. Por eso, hoy, 15 de julio, pidamos a San Buenaventura y a todos los santos para que nos ayuden a vivir nuestra fe con autenticidad y sinceridad, que podamos ofrecer a Dios un corazón contrito y humilde y que nuestras acciones reflejen nuestra verdadera devoción a Él. San Buenaventura ruega por nosotros. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Isaías, le vamos a responder desde lo más profundo de nuestro corazón con el Salmo 49. Y vamos a unir nuestra mente, el corazón y nuestros labios con el sentimiento del salmista, apoyando esta frase antífona: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Salmo 49, titulado El culto aceptable a Dios, el Señor convoca a su pueblo para advertirle que quiere que Él sea morada de su presencia. El autor expresa lo ocurrido al pactar el pueblo de Israel con su Dios. También invita a toda la creación a denunciar a quienes cometen pecado y su sentencia será según la exigencia de Yahvé. En los versículos del 3 al 4 que no hacen parte de la propuesta de hoy, pero está contenido en el Salmo, el autor nos describe una costumbre propia de la cultura que era ofrecer a Dios holocaustos en agradecimiento por las bendiciones recibidas de sus cosechas y cría de ganados, lo que en nuestra cultura se ha llamado las primicias. Los campesinos llevan los mejores frutos de su cosecha al templo en el momento del sacrificio de la misa para el sostenimiento de los ministros. Ahora, respecto a lo que hemos leído hoy, estamos frente a otro salmo didáctico titulado La vanidad de confiar en riquezas. Contiene enseñanzas como proverbios. La confianza debe ser puesta en el Señor porque a pesar de las riquezas, del valor de la medicina, cuando a un hombre le llega la hora de morir, no vale la ciencia. No se debe creer en falsas riquezas porque Dios decide la suerte del que parte de este mundo. La muerte es una verdad que igual al rico con el pobre, quien muere alejado de Dios morirán sin el apoyo divino. Quien confía en Dios, la hora de la muerte será su esperanza. Este salmo, también titulado Un corazón contrito y humilde, reflexiones sobre el Salmo 49. El Salmo 49, también conocido como el Salmo de Asaf, es un salmo de juicio y reflexión sobre la verdadera adoración. Fue compuesto en un contexto en el cual el pueblo de Israel estaba observando los ritos
y sacrificios religiosos, pero sin el corazón correcto y la obediencia genuina que Dios requiere. Este salmo se sitúa en una escena de juicio divino, donde Dios llama a su pueblo a rendir cuentas por la hipocresía y falta de sinceridad en su adoración. Profundicemos en sus versículos del 8 al 9, donde podemos titular estos dos versículos el valor de los sacrificios. Dios no está reprochando al pueblo de Israel por la práctica de los sacrificios que eran constantes y observados fielmente. Sin embargo, Él deja claro que los sacrificios físicos por sí mismos no son suficientes. La palabra hebrea aquí utilizada por el autor es holocausto, olaj, que se refiere a una ofrenda quemada completamente en el altar. Dios anhela más que sacrificios materiales. Desea un corazón contrito y una vida de obediencia. ¿Cómo pasaría en nuestro tiempo cuando nosotros ofrecemos Eucaristías, bien sea para dar gracias, para pedir alguna necesidad, la salud o encontrar un trabajo? Simplemente nosotros pagamos la misa y ni siquiera asistimos a ella. Lo bueno no es aportar económicamente para que se ofrezca el sacrificio. Yo debo participar en él para que mi oración, es decir, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, se unan al sacerdote que está ofreciendo el sacrificio para que Dios atienda a nuestra necesidad. Versículos del 16b hasta el 17. Un tema que nosotros podemos titular como la hipocresía religiosa. En estos versículos denuncian la hipocresía de aquellos que proclaman las leyes de Dios con sus labios, pero en su vida diaria desprecian su enseñanza. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado aquí es aleluya, significa alaben a Yahvé, subrayando la importancia de la alabanza sincera. Dios no se complace en meras palabras, busca la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Versículo 21. Este versículo podemos nosotros titularlo como el juicio divino. Dios no permanece en silencio ante la injusticia y la hipocresía. La frase ¿crees que soy como tú? Desafía a los que piensan que pueden engañar a Dios con sus actos externos de religiosidad. Dios es justo y transparente y reprende a aquellos que no viven según sus mandamientos. Vamos al versículo 23, que podemos nosotros sus sentimientos traducirlos como la verdadera adoración. Esa verdadera adoración se muestra a través de sacrificios de alabanza y una vida que sigue al camino recto. La palabra salvación que utiliza el autor sagrado es Yeshua. En hebreo implica liberación y bienestar completo. Dios promete mostrar su salvación a aquellos que viven en integridad y sinceridad. San Agustín, en sus exposiciones sobre los salmos, subraya la necesidad de una adoración genuina. Él explica que Dios no necesita sacrificios materiales, ya que todo le pertenece, sino que busca el sacrificio del corazón. San Agustín resalta que el verdadero sacrificio es la alabanza y la obediencia a Dios. San Agustín describe en sus escritos: el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Extraído del salmo que hemos proclamado hoy, Salmo 49, versículo 19. El verdadero sacrificio es la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios, no los actos externos de religiosidad.
En el contexto litúrgico del lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra relación con Dios. Nos llama a examinar si nuestras prácticas religiosas están acompañadas por un corazón sincero y una vida de obediencia a sus mandamientos. Hoy, en nuestra vida cotidiana, es fácil caer en la rutina de las prácticas religiosas sin profundizar en su significado. El Salmo 49 nos recuerda que Dios busca una relación auténtica con nosotros, marcada por la sinceridad, la justicia y la verdadera alabanza. Nos desafía a vivir nuestra fe con integridad y a ofrecer a Dios no solo nuestros ritos, sino también un corazón contrito y obediente. Por eso hoy, 15 de julio, pidamos a San Buenaventura y a todos los santos, hoy vísperas, Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo, para que nos ayuden a vivir nuestra fe con autenticidad y sinceridad. Que podamos ofrecer a Dios un corazón contrito y humilde, y que nuestras acciones reflejen nuestra verdadera devoción a Él. San Buenaventura, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día de San Mateo en su capítulo 10 y capítulo 11. En el Evangelio, la vida de todo cristiano debe tener como fundamento la vida en Cristo, el Padre Dios y el Espíritu Santo, poniendo la mirada en la Santísima Trinidad y disponiendo de Él, se construye la vida en función de la eternidad. Amar a Dios primero nos dará lo suficiente para convivir, amar y trabajar en este mundo de la mejor manera, pero labrando la seguridad de estar junto al Padre a la hora de la muerte. En el relato de hoy, el discurso que Jesús hace a sus apóstoles al enviarlos después de describir la dificultad del anuncio y la necesidad de hacerlo sin miedo alguno, reitera nuevamente la dificultad y decisión de hacer pública la novedad de la noticia. Hablar de Jesús es signo de contradicción según la doctrina que han vivido los judíos. El anuncio trae una exigencia: amor primero a Cristo, pues fue quien dio su vida en la cruz por la salvación. La esperanza del pueblo de Israel era que con la llegada del Mesías llegaría la conquista de la paz, pero no es así. Trajo división. Una gran mayoría no acepta su mensaje. La espada que trae ocasiona guerra, no aceptación. La guerra empieza en el seno de la familia, pues son algunos de los integrantes los que aceptan a Cristo con severidad, y para otros que también tienen puesta su seguridad en una doctrina de costumbre, y para otros que también tienen puesta su seguridad en una doctrina de costumbre. Esta viene acompañada de conflictos difíciles de reparar. Jesús sabe que su doctrina es la verdadera. Por esta razón es que dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No se ha de cambiar la salvación por evitar un conflicto familiar y seguir en la vida equivocados. Quien salva no es el padre o la madre, ni su tradición, es la verdad del Evangelio que ha venido enseñando a través de los siglos su Iglesia en la boca de los apóstoles y sus sucesores. El discípulo debe ayudar a llevar la carga del Maestro. Por tal razón, deben ayudar a cargar la cruz al decir sí. La cruz de Cristo es también su cruz. Trabajar entonces con fidelidad por el Evangelio
lo está haciendo por el reino de los cielos y es obediencia al Señor. Jesús anima y enseña a los enviados que de acuerdo a la acogida que les hagan, tendrán no solo paga sino recompensa, porque estarán recibiendo no solo al discípulo sino al mismo Jesús, es decir, su salvación. La vida nueva cristiana propuesta por la doctrina de Jesucristo y recibida por el bautismo trae una triple liberación: libertad respecto al pecado y la muerte, libertad respecto al yo mediante la unión con Cristo, que es la propuesta de hoy, y la libertad respecto a la ley propuesta en el capítulo 7. El hombre ha sido dotado de una vida en Cristo. Por medio del bautismo se identifica con la muerte y resurrección de Cristo, y el ser o el yo queda transformado. La actitud de la persona recién justificada es tal que excluye de su conducta el pecado. Al ser bautizados participamos de las gracias de Cristo. El que murió y también resucitó, al morir en Cristo vamos a participar también de su resurrección. Él, al morir, le dio muerte al pecado para darnos la oportunidad de participar de la presencia nuestra con Dios Padre en el cielo. Recordemos que el Señor se dirigía a los discípulos diciéndoles que por causa del anuncio del Evangelio serían perseguidos, llevados a los tribunales, encarcelados, maltratados, incluso los abrazaría la muerte. Pero no se debería temer, ni siquiera a la muerte, pues se tendría asegurado el reconocimiento de Jesús en el cielo si se recibía toda esa afrenta por Jesucristo. La propuesta del evangelista de hoy nos invita a querer menos a nuestros padres y a nuestros hijos en comparación con Dios. El evangelista quiere que el hombre, el discípulo, no ponga toda su confianza en sus padres ni en sus hijos. Ocurre que el hombre es frágil y puede fallar en algún momento de su vida y defraudar a aquellos en quienes confiaron y perder toda confianza. Se debe poner toda la confianza en quien no falla, en Dios, para que no nos defrauden las situaciones de la vida. El seguimiento, el discipulado, implica un desprendimiento, entrega completa de parte del discípulo. Y si al discípulo le intima seguir completamente a Cristo porque teme que algo le pueda faltar a su familia, debe estar convencido que al poner toda su confianza en Dios, Él se encargará de suplir las necesidades y falencias de los suyos, de su familia, al disponerse y ofrendarse para el servicio del Evangelio. El discípulo debe amar la misión, debe amar con responsabilidad el encargo que Jesús le ha hecho. De lo contrario, pondrá su interés en otras cosas o situaciones de la vida, abandonando la misión y el encargo del Señor, la salvación de quienes aún están en el mundo. Tomar la cruz para el discípulo es aceptar la misión que Jesucristo le encargó, la de ir, predicar, hacer discípulos y conducirlos a Jesús. Eso es tener identidad de discípulo de Jesucristo, de aceptar su evangelio y su doctrina. Es hacerse otro Cristo, otro ungido, para ayudar a la salvación de la humanidad. Amar más los agradecimientos y palabras de nuestros padres, de los que nos quieren, nos pueden engrandecer y hacer perder lo fundamental, que es amar más los beneficios espirituales que los halagos físicos, materiales, que engrandecen el cuerpo, el orgullo, la soberbia. Las recompensas y halagos del mundo dejan más vacío el estómago que las recompensas por el trabajo desinteresado del reino. El amor que nosotros le tengamos a Dios va a ser medido en la enseñanza que aceptemos con amor de los que son de Cristo, de sus discípulos, sin discriminación alguna, sin rechazar a un ministro de Jesucristo y de la Iglesia. Quien rechaza a alguno, rechaza al mismo Cristo.
como el fiel que rechaza y no acepta recibir el cuerpo de Jesús de manos de un ministro instituido para repartir el pan eucarístico. No solo rechaza al ministro, rechaza a quien lo instituyó y rechaza la autoridad dada por Jesús y al mismo Jesús. El amor del seguidor de Jesús se mide por cómo tratamos a los demás, a papá, a mamá, a los hijos, a los hermanos. A ejemplo de Jesús, como cuando se da un vaso de agua a un niño o a un discípulo de Jesús, nos ilustra lo que es servir desinteresadamente. Un niño por lo general no puede pagar favores y un discípulo del Señor solo hace lo que tiene que hacer. Es su trabajo. Dios toma las buenas obras que hacemos o que no hacemos como si lo hiciéramos a Él. ¿Hay algo que usted desinteresadamente podría hacer hoy a favor de alguien, aunque nadie lo vea? ¿O pasará inadvertido para Dios? Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 70 y 85 después de Cristo y se dirige principalmente a una audiencia judía cristiana. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y enfatiza su papel como el nuevo Moisés y el Mesías esperado. El pasaje de Mateo en sus capítulos primero 10, desde el versículo 34 hasta el capítulo 11, versículo 1, se encuentra en el contexto del discurso misionero, donde Jesús instruye a sus discípulos sobre la misión y las dificultades que enfrentarán. Una historia poderosa que ilustra el sacrificio y la cruz en la vida real es la de San Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano polaco que ofreció su vida para salvar a otro prisionero en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Kolbe encarnó el espíritu de tomar la cruz y perder la vida por causa de Cristo. Su acto heroico no solo salvó una vida, sino que también se convirtió en un testimonio duradero de amor sacrificial que Jesús predica. Hay una fábula sobre un águila que a cierta edad enfrenta un proceso doloroso pero necesario para renovar sus plumas y garras. Debe retirarse a un lugar elevado, golpear sus viejas garras contra las rocas y arrancar sus plumas para que nuevas crezcan en su lugar. Este proceso simboliza la idea de perder la vida para encontrarla. El águila, a través del dolor y el sacrificio, renueva su fuerza y capacidad para vivir. Este pasaje que hemos proclamado hoy es uno de los más desafiantes del Evangelio de Mateo. Jesús advierte a sus discípulos que seguirlo puede causar divisiones incluso dentro de las familias. La palabra griega espada, es decir, mágera, simboliza el conflicto y la división. Jesús no aboga por la violencia, sino que señala que su mensaje radical provocará oposiciones y tensiones. Simboliza el conflicto y división. Jesús no aboga por la violencia, sino que señala que su mensaje radical provocará oposiciones y tensiones. La expresión tomar su cruz, en griego sería stauron, indica el sacrificio y la disposición a sufrir por seguir a Cristo, en un contexto en que la crucifixión era un castigo común. Esta imagen era potente y aterradora. Profundizando en el texto de hoy, encontramos tres temas importantes para reflexionar. El primero, la espada y la paz. El segundo, el amor supremo a Cristo. Y el tercero, la cruz y el sacrificio. Vamos por la primera propuesta, la espada y la paz. Jesús menciona que no ha venido a traer paz, sino espada.
lo que parece contradictorio a ser llamado príncipe de paz, que está consignado ese título en el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6. Sin embargo, la paz que Jesús trae es una paz interior y espiritual, que a menudo entra en conflicto con los valores del mundo. La espada representa la división inevitable entre aquellos que aceptan a Cristo y aquellos que lo rechazan. Segunda propuesta: el amor supremo a Cristo. Jesús exige que su amor esté por encima de cualquier relación terrenal. Esta demanda radical muestra que el discipulado requiere una prioridad absoluta. No es un llamado al desprecio de la familia, sino a un amor ordenado donde Dios ocupa el primer lugar. La cruz y el sacrificio, el último tema. Tomar la cruz es una llamada al autosacrificio y a la fidelidad incondicional a Cristo, incluso en la adversidad. Esto resuena con el llamado a perder la vida para encontrarla, destacando el paradójico camino del discípulo que encuentra verdadera vida en el sacrificio y la entrega. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, destaca que la división mencionada por Jesús no es una invitación al conflicto, sino una advertencia de que el mensaje de Cristo a menudo será un signo de contradicción en el mundo. Agustín subraya que el amor a Cristo debe ser total, incluso si esto provoca oposición en el entorno familiar. En el mundo moderno, seguimos enfrentando la tensión entre nuestras creencias y las expectativas sociales o familiares. El llamado de Jesús a ponerlo en primer lugar nos desafía a vivir con autenticidad y valentía. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, renunciar a ciertas comodidades o enfrentar la oposición de aquellos cercanos a nosotros. ¿Qué podemos concluir del texto evangélico que hemos propuesto en el día de hoy? Por eso hoy 15 de julio pidamos a San Buenaventura y a todos los santos para que nos ayuden a vivir nuestra fe con autenticidad y sinceridad. Que podamos ofrecer a Dios un corazón contrito y humilde y que nuestras acciones reflejen nuestra verdadera devoción a Él. San Buenaventura ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Hemos llegado al final a nuestra entrega, por eso al levantar nuestra mano como juramento delante de Dios para decirle que nos comprometemos a seguirlo y a ser buenos discípulos de su evangelio. Para todos un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz comienzo de semana laboral y bendiciones abundantes para todos.